Abran por favor sus Biblias al libro de Éxodo 27. Ahora estamos en un lugar donde vamos a cubrir capítulos enteros. La meta es terminar el libro de Éxodo, que contiene 40 capítulos para los fines de noviembre. Y luego cuando vengan las Navidades tendremos nuestros sermones navideños, pero la meta es en enero comenzar otra serie nueva. Pero vamos en capítulo Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 27. Son 21 versículos, vamos a cubrir todo el capítulo. ¿Quién aquí, de donde vienen, de su país, tienen un hogar en su país, o tienen un hogar, una casa, donde tienen como un patio, como un atrio? Donde yo tengo familia en Tula, Tamaulipas, México, y mi familia hay un ranchito, y tiene la cocina aquí, un cuarto, tiene la recámara acá, otra recámara acá, tiene donde tenemos el tinaco aquí, un tinaco de agua. Luego, en el medio de todo, hay como un atrio donde todos pueden salir y compartir, tener compañerismo. Entonces es como un patio. ¿Que alguien tiene algo así similar de donde vienen? Entonces uno entra a la propiedad y entra al atrio, ¿verdad? Y depende de donde quieran ir a acostarse y descansar, reposar, en la recámara, a la cocina, al tinaco, al baño, cualquier cosa. Hay un atrio. Y lo primero, cuando alguien viene, me acuerdo de mi abuelita, mis abuelitos, lo primero que decimos como pueblo, yo creo también es algo común en toda cultura, especialmente la cultura hispana. Cuando alguien viene y va a entrar a su casa, ¿qué es lo que dijimos? Pásale a lo que, a lo barrido, ¿verdad? Bueno, eso es lo que queremos, que esté barrido, pero le dijimos pásale a lo barrido. Entonces queremos estar barriditos, que esté limpiecito, y cuando esa persona entra a nuestro hogar, se entiende que cuando la persona entre, ellos van a respetar nuestra casa, ¿verdad? Van a respetar nuestro hogar, van a respetar lo limpiecito, y van a respetar a la persona que los invitó, ¿verdad? A lo barrido. Entrar a la casa de alguien es algo personal, ¿verdad? No cualquier persona entra a tu casa, ¿verdad? ¿Permitimos a alguien que no conocemos entrar a la casa? No, ¿verdad? Entonces, entrar a la casa cuando alguien viene, ya, si es un conocido, alguien que amamos, un ser querido, una amistad, alguien que respetamos, lo permitimos entrar. Entonces, entrar a la casa de alguien es algo personal y significa respeto a la persona que nos invitó. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de entrar a un lugar que es especial. Vamos a hablar de un lugar donde Dios mora. Y donde Dios mora hay que tener cuidado y que tenemos que respetarlo como nuestro Dios. Entonces vamos a hablar, y siempre comienzo con esto. Hermana Adelina vino durante un tiempo donde estamos embarcados en el libro de Éxodo. Y en este libro ya hablamos de la salida de Egipto, ya hablamos del faraón, ya hablamos del mar rojo, ya hablamos de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés para dárselos a los hebreos. Y ahora todavía Moisés todavía está en la montaña hablando con Jehová. Pero ahora estamos hablando de ciertas cosas, del tabernáculo, de la vestidura, de las cortinas y lo material que Dios le dijo a Moisés que el pueblo trayera para construir el tabernáculo. Entonces estamos en un lugar en la Biblia, en el Éxodo, donde si no sabemos lo que está sucediendo o lo que ha sucedido y lo que va a suceder, es difícil de entender. Hoy vamos a hablar de más material.
construir el tabernáculo. Y siempre comienzo con este versículo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso significa que no hay ninguna parte en la Biblia, ya sea Génesis, el Levítico, ya sea Salmos, ya sea Jeremías, sea Apocalipsis o Juan, ya sea Zacarías, ya sea Malaquías, ya sea cualquier libro de la Biblia, no importa qué escondido esté el pasaje, todo escritura es útil para enseñarnos hoy. Y es ahí donde nosotros como iglesia, aquí en Iglesia Bíblica del Reino, es lo que hacemos. Le entramos a un pasaje y exhortamos y sacamos la verdad. No importa qué enterrado esté la verdad, tiene aplicación para nosotros hoy. Comenzamos en la montaña. Moisés todavía está hablando con Dios. Ya ha recibido los 10 mandamientos, ya se los ha dado a los hebreos, ha subido de nuevo y ahí está Moisés recibiendo instrucciones. Y ha recibido instrucciones para construir algo especial. En Éxodo 25 miramos que Dios le dio instrucciones a Moisés para que trajera, ¿se acuerdan? Material, oro, plata, bronce, hilo, pelo de camello, pelo de cabra, para construir un edificio, un tabernáculo, para construir varias cosas. Entonces el pueblo recibió instrucciones para traer todo esto. Y lo que va a suceder, Dios va a construir un tabernáculo. Y este tabernáculo va a ser móvil. Entonces, cuando el fuego o la nube de Dios se levanta, tienen que recoger. ¿Alguien aquí ha ido a acampar? Y cuando quieran ya retirarse y irse para su hogar, tienen que levantar todo, tienen que doblar todo. Entonces, estos hebreos andaban de vagos por 40 años. Entonces, cuando la presencia, la nube o el fuego de Dios se levantaba e iba adelante, los hebreos tenían que aguardar todo y cargarlo y irse y seguir la nube. Entonces comenzamos con la arca del pacto. Y la arca del pacto, en el capítulo 25, Dios le dio a Moisés las instrucciones cómo construirlo. Hecho de madera de acacia, la caja, y luego la tapa y los querubines hechos de oro sólido, oro puro, y luego también con los tubos o las varas para que los sacerdotes pudieran cargar. Y luego hablamos, entonces para que no estén, esto es el santuario. En el santuario se encuentra adentro de esto. Este es el santuario, pero todo, incluso todo, es considerado el tabernáculo. Pero esto yo le digo el santuario. Es aquí donde nomás los sacerdotes podrían entrar. Entonces comenzaron Dios darle instrucciones a Moisés para construir el arca. Y luego le dio instrucciones para construir una mesa que se llama la mesa del pan de la presencia. Esta mesa iba a estar adentro del santuario. Y cuando entraba el sacerdote, era recordado de la presencia y de cómo Dios proveía por todas las necesidades de Israel. Y habían, ¿cuántos panes se acuerdan? 12, uno por cada tribu. Entonces cuando venía y entraba el sacerdote a hacer sus deberes, sus tareas como sacerdote, y entraba al santuario, ahí tienen más o menos un cuadro. Vamos a hablar de la cortina de enfrente hoy. Entraba y miraba la mesa del pan de la presencia aquí, a la derecha, que está al norte. El arca del pacto está aquí dividido por una cortina, encontramos la semana pasada. Y luego
Después también dio instrucciones a Moisés que construyeran un candelabro. Es como una lámpara y que tiene 7 puestecitos, hecho de oro puro. Y esta lámpara iba a estar localizada también aquí, en el santuario. La mesa del pan aquí, la lámpara aquí. Hoy después vamos a hablar más de esto. Entonces hay muebles que Dios dio instrucciones para que hicieran. La semana pasada hablamos de el santuario y como Dios dio instrucciones cómo edificar las cortinas alrededor, los bases de todo. Entonces, si se fijan, no podemos colgar cortinas sin ganchos, sin varas, sin algo que se pueda aganchar. Entonces, la semana pasada hablamos del tabernáculo y las instrucciones. Hoy vamos a hablar de el atrio, el patio. El patio, el atrio es todo lugar adentro menos el santuario. Todo lo que se ve ahí de arena adentro. Y vamos a mirar que el patio, el atrio es bien importante porque cuando viene la gente a dar sacrificio, acuérdense que todo esto es para que Dios venga, su presencia venga a morar con su pueblo. Hoy no necesitamos esto porque tenemos la presencia por medio del Espíritu Santo. Pero en ese día, ellos no tenían la palabra, no tenían la presencia de nuestro Dios por medio de la palabra. Entonces Él venía a morar con ellos por medio de un santuario, el tabernáculo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al Santísimo. Es el cuarto escondido mero atrás, dividido por una cortina. Y recibir instrucciones por Dios para el pueblo hebreo. Hoy vamos a hablar del atrio. Y he titulado el mensaje esto de hoy: conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Lo más importante que quiero que tomen, que todo esto, lo que estamos aprendiendo del tabernáculo, del atrio, de la mesa de la presencia del pan, el arca, el candelabro, todo es simbólico de algo de Dios. Vamos a aprender hoy que conocer a Dios significa algo especial para nosotros. Vamos primero a ver que los primeros 8 versículos es esto. Conocer a Dios significa primero morir a sí mismo. Conocer a Dios, si tú te consideras un cristiano, un hermano, una hermana, o te consideras como una persona religiosa en Dios, conocer a Dios significa primero morir a sí mismo. Versículo 1. Capítulo 27. Y habla a Dios y le dice esto a Moisés: haz un altar de madera de acacia, cuadrado, de 2 metros, con 30 centímetros por lado, y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Ponle un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, de manera que los cuernos y el altar formen una sola pieza, y recubre de bronce el altar. Haz de bronce todos sus utensilios, es decir, sus portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. Hazle también un enrejado de bronce con un anillo del mismo metal en cada una de sus 4 esquinas. El anillo irá bajo el reborde del altar, de modo que quede a media altura del mismo. Prepara para el altar varas de madera de acacia y recúbrelas de bronce. Las varas deberían pasar por los anillos, de modo que sobresalgan en los extremos del altar para que éste pueda ser transportado. El altar lo harás hueco y de tablas, exactamente como el que se te mostró en el monte. Aquí tenemos una imagen
Algo así se miraba el altar. Y en este altar iba a venir el pueblo de Israel ofreciendo un holocausto. ¿Qué es un holocausto? Como un sacrificio, ¿verdad? En este holocausto iban a traer un cordero, un animal, para ofrecerle al sacerdote como un representante, como una vida dada para sus pecados. Y lo que iban a hacer allí, iban a matarlo, iban a quemarlo. Este es el altar del tabernáculo. La idea detrás de la palabra hebrea para altar es lugar de sacrificio. Era un lugar de muerte. Era un lugar de muerte. Acuérdense que hasta este punto en la historia de Dios, de nosotros, Jesús no ha venido. Jesús no vino hasta más de 2000 años después de esto. Entonces, esto era temporal, para quitar el pecado de la gente. Tenían que traer un animal. Un día iba a venir un cordero perfecto. ¿Y quién era este cordero perfecto? Jesucristo. Pero hasta este tiempo, lo que tenían de sistema sacrificial era que tenían que traer un animal. Algo para sacrificar, de dar una vida para la vida del pueblo. Y esto era el sacrificio de animales. Entonces, aquí era un lugar de muerte, de sacrificio, donde se realizaba la expiación por el pecado y se marcaba la consagración a Dios. Este era el único altar de sacrificio en el santuario de Israel en los primeros tiempos. Se untaba sangre sobre sus cuernos en la expiación ceremonial, y sobre él se colocaban holocaustos, se vertían libaciones. ¿Qué es una libación? Alguien adivine. Es como agarrar una copa de algo y tirarla. Es como un trago, ¿verdad? Una libación. Entonces se vertían libaciones, ofrenda de bebidas a su lado, y se rociaba sangre sobre él. Bajo el nuevo pacto es considerado cuando Jesús murió. Bajo el nuevo pacto también tenemos un altar. Tenemos un altar del cual quienes sirven el tabernáculo no tienen derecho a comer. Hebreos 13:10. Nuestro altar, nuestro lugar de sacrificio es la cruz, donde Jesús murió por nuestros pecados, y nosotros lo seguimos muriendo a nosotros mismos y viviendo para Jesús. Entonces, en estos días traían un animal. Lo mataban, lo sacrificaban, lo quemaban, era un holocausto. Era muerte, se moría, se quitaba la vida. Entonces, hoy en día entregamos nuestras vidas en ese mismo altar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vive en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Galatas 2:20 y 6:14. El altar de bronce ocupaba un lugar destacado en el patio del tabernáculo. De hecho, era lo primero que se encontraba al entrar en el patio. Cuando entrabas en el patio, era lo primero que mirabas. Aquí está una cortina que es como una puerta, y aquí entraba la gente común trayendo sus animales para sacrificar. Y lo primero que miraban era el altar. El altar. ¿Por qué era importante que el altar fuera primero para que la gente pudiera mirar lo primero que era entrar a la presencia de Dios? Era lo primero que encontraba al entrar en el patio. La imagen es clara. Fíjense en el cuadro. Eres una persona regular, traes tu sacrificio, vas entrando a la presencia de Dios, te vas acercando a Dios.
No podemos acercarnos a la santa presencia del Señor a menos de que primero vayamos al lugar del sacrificio donde se realiza la expiación por nuestros pecados. La ubicación del altar revelaba que acercarnos a Dios o recibir los beneficios de su presencia requiere primero afrontar el problema de nuestro pecado. Más adelante Jesús diría: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Era importante que la gente mirara lo primero que se encuentra. Acá había muerte. Había algo que se sacrificaba. Romanos 6-7. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Quién aquí ha plantado o sembrado una semilla de algo? Todo, ¿verdad? Ok, piensen por favor profundamente cómo trabaja una semilla para que crezca una planta. Una planta de jalapeño, una semilla de cilantro, una semilla de sandía, una semilla de manzana. ¿Qué es lo que tiene que suceder con esa semilla primero? Se tiene que hacer ¿qué? Se tiene que enterrar. Esas semillas se tienen que enterrar. Depende de la semilla, de lo que sea. Se tienen que enterrar. Se tienen que meter abajo de la tierra. Juan 12:24 dice: les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Entonces ya enterrada esa semilla abajo de la tierra, vamos a suponer que podemos mirar la semilla abajo de la tierra. ¿Qué es lo que tiene que suceder después de que sea enterrada esa semilla? ¿Qué es lo que tiene que hacer o suceder con esa semilla? ¿Se tiene que? Tiene que echar, pero cuando está echando raíces, ¿qué es lo que está sucediendo con el casco de la semilla? Se abre, y cuando se abre el casco, lo que está sucediendo, se está destruyendo el casco, ¿verdad? En un sentido, se está muriendo la semilla para que salga la vida para arriba. Entonces, como dice Juan 12:24, les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Es aquí donde dijimos que conocer a Dios significa primero morir a sí mismo. No puedes acercarte a la presencia de Dios entrando a su presencia, así como la gente común entraba a la presencia de Dios en el atrio, en el patio, al tabernáculo, sin ver un sacrificio. Tiene que ver un sacrificio de sí mismo. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tienes que enterrar, tienes que destruir tu vida vieja. Tienes que destruir tu tus pecados. Tienes que matar lo que te está deteniendo de entrar a la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Como la semilla. Tú tienes que ser una semilla. Te tienes que morir a sí mismo. Pero el problema de hoy es que muchos cristianos no mueren a sí mismos. Siguen como semilla. Siempre como semilla y nunca entierran, se arrepienten, nunca se destruye el casco de la naturaleza pecaminosa. Siempre siguen haciendo el pecado tras pecado. Esa semilla nunca muere. Si tú quieres entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, primero tienes que morirte a ti mismo. ¿Y eso qué se requiere? Dale la vuelta al pecado. Dale la vuelta a lo que te está deteniendo a Dios. Dale la vuelta a tu vida pecaminosa. Enterrar todo lo que estás haciendo. ¿Y cómo se mira prácticamente eso? Leer la Biblia. Estar en la iglesia. Rodearte con hermanos y hermanas. Estudios. Pero no nomás es eso.
tienes que decirte a ti mismo: yo ya no soy esa criatura. Esa criatura es la criatura vieja. Yo soy una criatura nueva en Jesucristo. Dios tenía que ser enterrado, tenía que ser sepultado. Y no era hasta que murió que dio vida nueva para su gente, para su pueblo. En el mismo sentido, tú y yo y nosotros tenemos que enterrar todo lo feo, todo lo malo, todo lo pecaminoso y vivir una vida dada a Él. Porque si vas a entrar a la presencia, al atrio, al patio, al tabernáculo de Dios, su presencia, su hogar, tienes que enterrarte, te tienes que morir a ti mismo. Entonces la pregunta de esta mañana, esta tarde: ¿te has muerto a ti mismo? ¿O sigues en tus delitos? ¿Sigues en tu pecado a las escondidas? Yo no conozco tu vida personal. Yo no conozco tu corazón. Yo no conozco lo que haces cuando no estás aquí, pero Dios sí. Y si tú no has puesto a la muerte tu vida vieja y sigues adelante con orgullo, con pecado, ya sea el pecado lo que sea, no te has muerto a ti mismo y no estás en la presencia, no estás entrando al atrio, no estás entrando al tabernáculo de Dios, a la casa, al hogar de Dios. Entonces, conocer a Dios, como los hebreos cuando entraban y miraban el holocausto, miraban el altar, te tienes que mirar en el espejo y decirte: ¿qué es lo que tengo que aplastar? ¿Qué es lo que tengo que matar en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que destruir para entrar más cerca? Porque si se acuerdan, vamos a mirar una puerta ahorita. ¿Y qué es lo que está a lo más profundo del tabernáculo? En el Santísimo, el arca. ¿Y quién está en el arca cuando viene una vez al año? Dios. Entonces, lo más que te acercas a Dios, lo más tienes que tener la presencia del Espíritu. Vamos a mirar hoy eso. Entonces, pero lo primero que tienes que hacer antes de llegar a la presencia de Dios es que te tienes que matar. Te tienes que destruir de tu naturaleza pecaminosa vieja. Y muchos cristianos no están dispuestos a hacer eso. Lo segundo que vamos a ver en versículos 9 y 19, que conocer a Dios significa establecer sus parámetros y límites en tu vida. Parámetros, límites. A nadie le gusta parámetros. A nadie le gusta límites. A todos nos gusta hacer muchas veces. No me gusta que me encajen en una caja, porque muchas veces mi pecaminosidad no me permite. No. Yo voy a hacer, sáquenme esta caja. Pero Dios es un Dios de parámetros, de límites. Y eso es el problema con muchos cristianos hoy. Que conocer a Dios significa establecer sus parámetros y límites en las vidas de nosotros hoy. Ahora vamos a hablar del atrio del tabernáculo. Versículo 9 hasta 19. Haz un atrio para el santuario. El lado sur debe medir 45 metros de largo y tener cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben contar con empalmes y ganchos de plata. También el lado norte debe de medir 45 metros de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata. A todo lo ancho del lado occidental del atrio, que debe medir 22 metros y medio, habrá cortinas, 10 postes y 10 bases. El lado oriental del atrio, que da hacia la salida del sol, también deberá medir 22 metros y medio. Habrá cortinas de 7 metros de largo y 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada, lo mismo que el del otro lado. A la entrada del atrio, habrá una cortina de 9 metros de largo, de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente, y además 4 postes y 4 bases. Todos los postes alrededor
del atrio deben tener empalmes y ganchos de plata y bases de bronce. El atrio medirá 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho, con cortinas de lino fino de 2 metros con 30 centímetros de alto y con bases de bronce. Todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario serán de bronce, incluyendo las estacas del atrio. Entonces estamos hablando del atrio, el patio. Salud. Cuando Dios le dice a su pueblo que le prepare un espacio donde morar, que construya una casa para su nombre, lo primero que deben construir son los límites. Cuando ¿quién aquí ha hecho un cuarto o una casa o ha fabricado algo? ¿Qué es lo que se necesita para fabricar un cuarto, una casa? Se tiene que hacer ¿qué? Medida. ¿Por qué medimos? Porque tenemos que ver la longitud que tiene. Por ejemplo, yo hago cortinas, hago para mi casa, tengo que medir para que quede, si no me quedan cosas. Tiene que ver parámetros, tiene que ver límites, tiene que ver medidas. Así como una casa no puede sostenerse sin muros, el tabernáculo no puede existir sin este muro exterior. Esto no es solo una limitación física, sino que comunica una realidad espiritual. No podríamos ver el interior del tabernáculo y mucho menos la presencia de Dios. Hay límites. Vemos el diseño del tabernáculo que Dios hizo, Vemos en el diseño del tabernáculo que Dios hizo no solo su diseño de morar con su pueblo, sino también su increíble santidad. Ser santo es estar apartado. Y lo primero que notarías del tabernáculo si fueras a adorar sería que Dios está apartado. Hay un muro alrededor de la casa de Dios. ¿Por qué se necesita paredes para la casa de Dios? ¿Por qué se requiere cortinas? Una pared de cortina, un muro, para que no entren los elementos de afuera, para que no entren los enemigos de afuera, para que no entre el viento, la arena, para que no entren los enemigos, los animales, para protección. A diferencia de los muros que rodean los castillos y las urbanizaciones cerradas, diseñados para proteger a los de adentro de los de afuera, los muros del tabernáculo nos recuerdan que somos nosotros quien corremos peligro al entrar en la presencia de Dios. La adoración es una obra santa y peligrosa. La adoración es a la vez la cosa más hermosa, extasiada y gloriosa que alguna vez experimentarás porque entras en la presencia de Dios. Pero también es la cosa más peligrosa que alguna vez harás porque entras a la presencia del Dios viviente. Dios levanta muros desde el principio para recordarnos que no debemos tomarlo a la ligera ni adorarlo así. La razón por la que Dios tiene instrucciones tan explícitas y detalladas a lo largo de páginas y páginas de la Biblia, no es porque sea obsesivo con todo esto, sino porque no nos resulta fácil entrar en su presencia. Como criaturas, entrar en la presencia del Dios creador, que tiene todo en el mundo en sus manos, no es poca cosa. Pero para los pecadores, rebeldes, malvados, entrar en la presencia del Dios Santo es algo completamente distinto. Sin embargo, Dios desea morar con su pueblo, anhela que entremos en la dulzura de su presencia. Por eso dice, debéis construir un tabernáculo, una casa para mi nombre, dice. En versículo 13, fíjense lo que dice el versículo 13. El lado oriental del atrio que da hacia la salida del sol deberá medir 22 metros y medio
en el lado oriental hay una puerta. ¿Por qué en el lado oriental? Alguien adivina por qué en el lado oriental. Porque hay un sur, hay un norte, hay un oeste, hay un oriente. ¿Por qué en el lado oriental? Vamos a Génesis 3, 22 a 24. Ya saben la historia. Dios expulsó a Adán y Eva. Dios expulsó a Adán y Eva del huerto, del jardín, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que puso allí después de expulsarlos? ¿Quién se acuerda? Dios echó para afuera a Adán y Eva. Pero para que no regresaran o trataran de entrar a Edén, ¿qué es lo que puso? ¿Se acuerdan? Los querubines. 3, 22 a 24. Fíjense lo que dice. Pero fíjense el lado. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín de Edén para que trabajara en la tierra del cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, fíjense lo que dice aquí, 24, puso al ¿dónde? Al oriente del jardín de Edén a los querubines. ¿Dónde estaba la entrada de Edén? En el oriente. ¿Dónde se encuentra la entrada al santuario del tabernáculo? En el oriente. ¿Qué pasaría si te dijera que una vez dentro del patio del tabernáculo encontraríamos cosas decoradas con frutas y flores, que habría querubines, cuchillos y fuego por todas partes? El Edén era el lugar donde Dios paseaba en el jardín al fresco del día. Era un lugar de adoración y alabanza. El tabernáculo es un nuevo Edén para los hebreos. Un nuevo lugar donde podían acercarse a Dios. Solo que la puerta no estaba cerrada, sino que era un lugar invitado para entrar. El pecado nos expulsó poco después del principio. Pero al colocar la puerta en el este, Dios ya está insinuando que lo que está haciendo al crear el tabernáculo consiste en deshacer ese alejamiento, esa condenación que vino del jardín. Fuimos expulsados al este del Edén y ahora encontramos que se dice muy explícitamente que la puerta de la casa de Dios está en el oriente. Regresamos del oriente para entrar en la casa de Dios, dirigiéndonos simbólicamente de nuevo al Edén. Mateo 7, 13 a 14 dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Puede entrar alguien a la presencia de Dios aquí, por aquí, por acá, por acá? ¿Puede entrar en esta esquina? ¿Puede entrar en esta esquina? No. Hay solo una manera de entrar al tabernáculo y el atrio. Juan 10, 9 dice: yo soy la puerta, dice Jesús. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrás entrar y salir con libertad y encontrar pasto. Entonces, si tú eras del pueblo de Dios, tú podías entrar a la presencia, pero había solo una manera de entrar a la presencia, al tabernáculo, al atrio. Si eres cristiano, quieres ser cristiano, hay una manera sola de entrar a la presencia. Y Juan 14 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, a la presencia del Padre, sino por mí. Lo mismo está sucediendo aquí en el atrio. Había una puerta y solo por medio de esta puerta puede venir el pueblo de Él. Pero mucha gente quiere robar, quieren brincar, quieren enterrarse y entrar por de abajo. No se puede. Solo hay una manera.
Entren por la puerta estrecha, dice Mateo, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. La puerta a la destrucción es así de ancha y muchos entran porque es bien fácil. Es bien fácil entrar a la destrucción porque no hay medidas, no hay límites, no hay parámetros. Dios pone parámetros para que su gente entre a su presencia. Conocer a Dios significa establecer sus parámetros y límites en la vida. ¿Tienes tú los parámetros y los límites del Dios bíblico en tu vida hoy? ¿Estás viviendo tu vida como cristiano, como cristiana? Como un hijo o hija de Dios, basando tu vida viviendo en los parámetros y los límites de Dios. ¿Cómo sabemos los parámetros y los límites de Dios para nuestras vidas hoy? Por su palabra. Por su palabra. Pero no queremos vivir así como cristianos. Quiero vivir mi vida a las escondidas en lo oculto. Quiero pasar por la puerta ancha y no por la puerta, como dice aquí, estrecha. Hay una manera para vivir para Dios, pero de esa manera se requiere límites, se requiere parámetros. La tercera cosa que vamos a mirar en los últimos 2 versículos, que conocer a Dios significa viviendo y siendo guiado por el Espíritu. Versículo 20 dice: ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor ante el arca del pacto. Esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre, por todas las generaciones. ¿Se acuerdan en el capítulo 25, perdón? Dios dio instrucciones para que hicieran un candelabro. ¿Se acuerdan? Y aquí está cómo van a alumbrar esas velas, ese candelabro, por aceite de oliva. El aceite del candelabro. 2 Corintios 4:8. Porque si no alumbraban el candelabro adentro del santuario, ¿qué iba a suceder? ¿Qué le iba a pasar al sacerdote? Acuérdense que la semana pasada cubrimos cortinas. ¿Se acuerdan todas las cortinas que estaban empalmadas arriba sobre cada otra? Estaba oscuro. Necesitaban luz, y esa luz se iba a requerir aceite. Y aquí es donde reciben el aceite, para que el sacerdote pudiera ver adentro del santuario. 2 Corintios 4:8 dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. En versículo 21 del capítulo 27, Aarón y sus hijos deberían mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor en la tienda de reunión. Dios nunca quiso que las lámparas perdieran su fuego. Solo con un suministro continuo de aceite y el corte de las mechas se mantendrían encendidas. Solo podemos seguir ardiendo por Dios si recibimos continuamente el aceite del Espíritu Santo y somos ajustados por Él para dar aún más luz. En días oscuros en nuestras vidas hay aún más razón para estar llenos del Espíritu Santo y ser como mechas preparadas para el Señor, porque es el Dios que mandó que la luz brillara de las tinieblas, quien ha resplandecido en nuestros corazones. Efesios 6:17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. El aceite
para nuestras vidas es el Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo para vivir nuestras vidas que cuando viene la oscuridad? Estar sometida a la palabra de Dios. Tomen el casco, dice Pablo aquí en Efesios, de salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu y en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren, porque se acuerdan que el diablo anda para allá y para acá, tratando de devorar a los que pueda, tratando de destruir, robar y matar. Y si no estamos alertos con el Espíritu, el aceite del Espíritu Santo que viene de la palabra de Dios, vamos a fracasar en nuestras vidas espirituales. Salmo 104, no lo tengo aquí en la pantalla, pero fíjense lo que dice aquí, Salmo 104. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. La única manera que vas a poder conocer a Dios es si vienes preparado con el Espíritu Santo. No puedes entrar, no puedes ser considerado. Escucho esto mucho. Hasta he escuchado que dicen de mí, ¿por qué dice el pastor que todos no somos hijos de Dios? No todos son hijos de Dios. Hay muchos que son hijos del diablo. Cuando Jesús estaba afrontando a los fariseos religiosos de su día, los fariseos le habían dicho: nosotros hacemos lo que dice la voluntad de Abraham, nuestro padre Abraham. Y Jesús le dice: ustedes no tienen a Abraham como su padre, tienen al diablo como su padre. Toda creación que tiene respiro son criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios tenemos que tener el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo? Poner nuestra fe que Cristo murió en la cruz por nosotros, que Él fue el sustituto para nosotros, que Él fue el Cordero inmolado perfecto sobre la cruz, y que Él tomó nuestro lugar y nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y si ponemos nuestra fe y confianza que Él hizo eso para nosotros, en ese momento Él nos hace hijos de Dios. Pero mucha gente piensa que entrar al cielo, entrar a la presencia de Dios, que uno tiene que ser esto y esto. No. Mira que lo más cerca que se pone uno a Dios, entrando aquí a la puerta, tiene que tener, y aquí si entraba el sumo sacerdote, nomás el sumo sacerdote podía entrar al Santísimo, pero una persona tenía que tener el aceite, una persona tenía que tener algo especial entre ellos para entrar en la presencia de Dios. Y mucha gente no va a entrar al cielo porque no son hijos de Dios, son hijos de otro ser divino, son hijos del diablo. Entonces, no puedes conocer a Dios sin entrar al atrio, sin tener el aceite del Espíritu Santo, sin morir a ti mismo. Mucha gente quiere los beneficios y las bendiciones de Dios, pero no quiere hacer lo requerido y entrar al santuario, entrar al atrio, entrar y ver y ser recordado. ¿Cómo somos? Cuando la persona entraba al santuario, al atrio, lo primero que miraban era el altar. Les recordaba de su pecado. Se recordaban de lo que tenían que enterrar y matar. ¿Cómo somos recordados hoy? Que somos pecadores. Mucha gente no quiere ser recordado. Y el problema también no es que no saben la palabra, no la aplican, no viven la verdad. Yo conozco muchos cristianos, bastantes, que pueden recitar la palabra, versículos, pasajes, letra por letra, pero no conocen a Dios. No conocen a Dios. ¿Por qué? No tienen a Dios en sus corazones en la manera que Dios quería a su pueblo que entrara al santuario de Él. No lo conocen.
Y lo más importante es que no se han muerto a sí mismos. No han puesto a la muerte el pecado. No han puesto a la muerte lo que se requiere para llegar al santísimo presencia de Jesucristo. Si en este día, en este momento, tú estás sentado aquí y no te has muerto a ti mismo y te consideras cristiano, te estás engañando. Estás engañando. Te estás engañando. Lo puedes esconder de la iglesia, lo puedes esconder del pastor, lo puedes esconder al hermano, la hermana, pero no lo puedes esconder de Dios. Si tú te consideras cristiano o cristiana, hermano o hermana, parte del pueblo de Dios y no te has matado, no has matado tu pecado, no estás viviendo con la presencia de Dios en tu corazón y has puesto a la muerte tu soberbia, tu orgullo, tu pecado, ya sea la tomadera, ya sea el orgullo, ya sea las drogas, ya sea la infidelidad, tu cónyuge, si estás hablando, echando maldiciones, si sigues así viviendo como un pagano, todavía eres una semilla y no te has muerto. Y no conoces a Dios. Padre Celestial, hay esperanza. Podemos entrar a tu presencia, Señor, y ser recordado que tú eres santo, santo, santo. Y para conocerte es difícil. Hay una manera de entrar. Estrecha es la puerta, como dice Jesús. Pero queremos entrar de otra manera. Queremos entrar a tu presencia sin entrar por la única manera que es Jesús. Y entrar a Jesús es mirar el holocausto que Jesús hizo por sí mismo, por Él mismo. Y Él quiere lo mismo de nosotros, Señor. Señor, en este momento, si yo o alguien aquí no ha ido al altar de sacrificio para matar el pecado, que lo hagamos esta tarde. Si hay alguien aquí que no quiere existir como hijo o hija tuyo, como tu pueblo, sin parámetros y sin límites, Señor, que lo hagan este día. Señor, si hay alguien aquí que no tiene el Espíritu Santo morando en ellos para alumbrar la vida cristiana, te pido, Señor, que den su fe a tu Hijo Jesús en este momento. Si hay algún cristiano aquí viviendo como que si no tuvieran el Espíritu Santo morando en ellos, Señor, te pedimos que tu santa palabra alumbra los corazones a la verdad, Señor. Queremos ser tu pueblo, Señor, pero tú nos dices que entrar a tu presencia y conocerte es algo especial. Queremos sentir qué especial somos. Señor, vamos esta tarde, si hay alguien aquí que necesita arrepentirse, vamos en arrepentimiento a la cruz, Señor. Si hay alguien aquí viviendo y una vida dada para ti, te pedimos que ellos sigan adelante y sigan viviendo esa misma vida, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a